Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Porque aquella noche lo supe desde el principio, tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito, y aunque viviera 3 vidas, siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo. Yo quiero todo contigo, y que esto nunca acabara, toco la puerta del amor, y yo la abrí para que entrara, pero no sirve de nada si tú no puedes quedarte y yo no supe quedarte para que tú te quedaras. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela, y mi corazón con el beso que le diste por la noche se consuela. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el ok, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo. Qué buen comienzo musical, damas y caballeros, con el conjunto Raya Real en esta versión tan particular de este tema Salitre. Raya Real que estuvo en nuestro programa, recordarán ustedes también, claro que sí. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 y para todo el país. Acá estamos luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vive con su programa Consentidos, junto a Carlos Salio y todo el equipo, Liliana y todo el equipo. Damos la continuidad a esta programación de esta emisora, de esta casa, en Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Acá estamos con equipo completo en El Sol de Nuestra España en este sábado 30 de agosto del 2025. ¿Qué día hoy? El sol está asomando lentamente, pero está asomando el febo, claro que sí. Estamos con equipo completo, como les decía, puesta en el aire en estudios centrales de la emisora. Allí está Beto. Hola Beto, muy buen día. Bienvenido, ¿cómo vamos? Espero que bien, ¿todo bien? Bueno, Belén Dipsa también en producción de nuestro programa y en redes sociales, como siempre. Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestra propuesta comunicacional. Mili Dipsa en lo que tiene que ver en producción del programa y en el soporte técnico, ese ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de Vive Producciones y los estudios centrales de la emisora en Radio del Pueblo, allá en la calle Peronal 1600. ¿Quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Bueno, jornada de este sábado 30 de agosto del 2025, como les decía. Hoy el Santo Oral conmemora hoy a Santa Rosa de Lima, patrona de América. En su segunda fecha, recordemos que nació en Perú en 1586, que era de ascendencia española, que fue la primera santa canonizada del Nuevo Mundo, aunque de niña fue bautizada con el nombre de Isabel. Se le llamaba comúnmente Rosa, y ese fue el nombre que le impuso en la confirmación el arzobispo de Lima, Santo Toribio. El nombre Rosa proviene del latín y significa rosa o flor de la rosa, simbolizando belleza, amor y pureza. Así que bueno, para todas las rosas que escuchan el programa y las que conocemos también de nuestra colectividad española y de toda la comunidad, nuestro saludo también en este día tan especial. Y esperando la lluvia, claro que sí, que dicen que para última hora de hoy, pero mañana fundamentalmente llega la lluvia de Santa Rosa, Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que no sea tan fuerte, esperemos. Bueno, hoy les comento, es el Día Internacional de los Desaparecidos, porque desde el año 2011 la ONU, Organización de las Naciones Unidas,
estableció este día para proponer soluciones y aunar esfuerzos con los gobiernos de los países donde este tipo de situaciones se presentan regularmente. También hoy es el Día Internacional del Puma. Claro, escucharon bien, claro, porque es una fecha para conocer la conservación y el cuidado del puma, este felino nativo americano, que uno dicen es un gatito cuando es chiquito, pero después crece el puma, en conmemoración del incendio que en el año 2009 arrasó con la Reserva Ecológica de Córdoba, la Reserva Cordobesa de Flora y Fauna de Pumacahua, en la Argentina. Así que desde ahí obviamente se llevó adelante este Día Internacional del Puma. Bueno, también hoy, escuchen esto, hoy es el Día Mundial de Frankenstein. ¿Qué me van a decir? Bueno, en conmemoración del nacimiento de una escritora, Mary Shelley, esta escritora que cuando tenía 18 años, planteando preguntas filosóficas y morales sobre la naturaleza y los límites de la esencia de la ciencia, la escribió. Escribió, obviamente, la historia de Frankenstein. Así que, bueno, obviamente, para destacarlo. Hoy, en la República Argentina, se celebra el Día del Ferrocarril Argentino. Se celebra para conmemorar la inauguración de la primera línea de ferrocarril acá en el territorio nacional, allá por el año 1857, que unió la Plaza del Parque de Buenos Aires con la Estación de Flores. En esa fecha se recuerda a La Porteña. ¿Quién no recuerda a la locomotora La Porteña? Esa locomotora que realizó este primer viaje histórico a bordo del ferrocarril oeste de Buenos Aires. Que a propósito de ahí viene el Club Ferrocarril Oeste, también en el barrio de Caballito. Así que para todos los que están entre vías, en los rieles argentinos, y cuánta falta hace el tren, porque también tenemos los camiones, pero recordemos que una época, la época de la década del 80, también 89 en adelante, 90, se había eliminado mucho los ferrocarriles y eso cortó la propuesta de seguir adelante en distintos pueblos, ciudades del interior del territorio argentino. Así que bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Como siempre, Ernesto Arriaga, con todo el tránsito y el transporte argentino, flash de último momento, porque hay informaciones de último momento, ya lo vamos a tener en cuenta. Tony Cabot, desde Mallorca, lo tenemos ya en España con todo el deporte español, estaremos hablando con Tony Cabot con distintas disciplinas. Belén Dipsa, como siempre, con las últimas noticias sobre la realeza española, nuestros reyes, Felipe y Leticia, y también Sofía y Leonor, claro que sí, sus hijas, Mili Dipsa, con todos los eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina, Roberto La Rosa, como siempre, con todo el deporte argentino, y hoy un clásico que ni les digo ni les cuento, San Lorenzo Huracán, clásico de los 100 barrios porteños, así que el derbi de los barrios porteños, ya lo vamos a estar comentando en tiempo y forma con Roberto La Rosa en la segunda hora del programa. Bueno, en minutos nada más, en lo que es el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a estar charlando con Rafael Rodríguez, este joven director del conjunto Pelayo, del querido y recordado Manolo del Campo, que es del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar dialogando sobre lo que es la participación del conjunto en el próximo Gran Festival Celta en la Sala Alejandro Casona de la calle Solís para el próximo fin de semana. Así que vayan preparándose. Segunda hora del programa. En el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina estaremos charlando con Emilce Arroyo Pastor, que la tenemos en la provincia de Santa Fe en estos momentos. Me prometió va a estar con nosotros. Ella preside la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Vamos a hablar un poquito sobre la actividad Castilla para niños, para celebrar el Día del Inmigrante, que se viene ya ahora el mes de septiembre, lo que es la comunidad castellana de Santa Fe y el trabajo federal que lleva justamente FEDECIL, la federación que ella preside. Presten mucha atención, porque vamos a estar conversando con José María Ridao, el cónsul general de España en Buenos Aires. Tenemos una entrevista exclusiva para El Sol de Nuestra España y para ESNE+. Atención con esto, porque estuvimos hablando del trabajo que están realizando en el Consulado General de España en Buenos Aires con respecto a la Ley de Memoria Democrática, y respondió consultas de ustedes, de la audiencia, sobre la ciudadanía en la comunidad ESNE. Así que presten muchísima atención porque va a ser más que interesante, realmente. Nos vamos a ir a San Pedro también. ¿Saben por qué? Porque allí está Juan Manuel Gomila,
presidente de la agrupación Mallorca de San Pedro. Vamos a estar hablando sobre la inauguración. Quiero charlar un poquito, que me cuente un poco del Molino de San Pedro, porque es un museo interactivo que reúne tradición, innovación, que es un centro de interpretación digital de lo que es la cultura balear. Así que, señoras y señores, tenemos un programa muy cargado, pero muy dinámico, con mucha propuesta para que ustedes lo compartan en estas 2 horas de radio. Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida muchacha, ¿cómo vamos? Muy bien, acá estamos, muy buen sábado para todos, así es, así que recuerden amigos, lo que es la entrevista con el cónsul general de España en Buenos Aires se va a transmitir por acá por Radio del Pueblo AM830, un fragmento, y luego también se va a subir en el canal de YouTube de forma extensa, así que va a haber más contenido, ¿sí?, a través del canal de YouTube de El Sol de Nuestra España, para que también, obviamente, ¿no?, haya más información. Así que los invito a que nos encuentren en toda la multiplataforma digital. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube como El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, sino también nos pueden encontrar como @somosesne. Somos Esne porque somos El Sol de Nuestra España. Así que para que lo tengan en cuenta. Aquellas personas que se quieran contactar con nosotros durante el programa y en la semana también, lo pueden hacer muy fácil a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Allí nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de audio, mensaje de WhatsApp, llamarnos también. Así que ahí podemos estar en contacto con ustedes. Como decimos, es nuestro puente, nuestro ida y vuelta con toda la comunidad ESNE. Perfecto, muy bien, Mili, muchas gracias realmente. Y bueno, 11 de la mañana, casi 15 minutos en la República Argentina, 16:15 nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Ya en instantes vamos a ir con datos actualizados del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo que la máxima para hoy va a ser de 20 grados, pero creo que lo va a poder llegar a superar un poquito y el sol está parcialmente nublado. Después vamos a ampliar los datos del tiempo. Señoras y señores, en 30 segundos, separador mediante, ya llegan nuestros primeros invitados del día de hoy, como siempre, de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos, Beto. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, llega ahora el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón, que le mandamos un cariño enorme a Pilar, que comparte con nosotros el programa todos los sábados. Así que bueno, pero saben ustedes que hay una muy buena propuesta de la institución del Asturiano, que es para ofrecerles a ustedes. Les recordamos que todos los martes, de 9 a 12 horas, se lleva adelante el Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solice 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todos los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17, en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, esta actividad es para los mayores de 60 años. Pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, también sus descendientes. Recuerden, entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Se reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, les quiero contar que hoy, justamente a partir de las 20 horas, en la sala Alejandro Casona, en la calle Solís al 400, se va a llevar adelante la propuesta de Merienda Amelie. Para que lo tengan en cuenta, va a ser algo muy importante y para destacado. Y hoy también a las 21, con show y entrega, lo que va a ser la cena de los premios de entrega de premios Copa Oviedo de tenis en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081. Para que lo tengan en cuenta,
mañana, domingo 31, 11 de la mañana, domingo familiar, Campo Covadonga, entrada sin cargo para la familia y amigos de los socios. Hablando del mes de septiembre, les cuento, domingo 7 de septiembre a las 17 horas se viene la verbena de la Paloma en la sala Alejandro Casona. Ya estaremos ampliando en tiempo y forma, claro que sí. Luego, viernes 12 y sábado 13 de septiembre, Candlelight en sala Alejandro Casona. También, para que lo tengan en cuenta, sábado 13, el té canasta a la hora 14, clásico té canasta en el Campo Covadonga de Vicente López. Y el domingo 14 de septiembre, atención, que se viene a partir de la 1 de la tarde, la gran fabada de Covadonga, justamente en el Campo de Deportes en el Libertador 1081. Ya les vamos a ir ampliando en tiempo y forma estas novedades. Otro tema, sábado 20, a las 3 de la tarde, el baile Bridgestone en la sala Alejandro Casona, que tiene un éxito total. Y a las 20 horas, la matiné en la sede del Campo Covadonga en Vicente López. Todo esto es muy interesante para el sábado 20. Hablemos del viernes 26 de septiembre. Esto es un pantallazo que le estamos dando a las 20:30. Es Mid British Experience, una excelente propuesta de una experiencia realmente muy interesante a nivel artístico. El sábado 27 en la sala Alejandro Casona a la hora 20, Rigoletto, para no perdérselo, una obra, una muestra muy, pero muy importante. El domingo 28 de septiembre, 11 de la mañana, domingo familiar en el Campo Covadonga. Así que todo esto ténganlo en cuenta porque es muy, pero muy importante. Les recuerdo las direcciones de las dos sedes, la central y del campo de deporte. La sede social, sede central, en la calle Solís 475. Al ladito está la sala Alejandro Casona. Estamos también, para que lo tengan en cuenta, el teléfono de consultas y reservas de la administración de Solís, 43810654. Reitero, 43810654, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y también el Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Pueden consultar todos los días a este número telefónico 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58, además de los contactos de los emails que tienen, obviamente, para estar a disposición de ustedes. En este caso, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Bien, y ahora vamos a estar en contacto con una persona que integra el Centro Asturiano de Buenos Aires, es director del conjunto Pelayo del querido y recordado Manolo del Campo, que está en la junta directiva de la institución, y que es Rafael Rodríguez Castro. Rafael, muy buen día, buen sábado, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, todo en orden por acá. Bueno, gracias por estos minutos en este sábado de la mañana, gracias, Rafael, por estar con nosotros. Contanos, porque se viene un gran festival celta allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Contanos de qué se trata, Rafael. Bueno, sí, probablemente es el festival celta más importante de los últimos tiempos, que junta a la colectividad irlandesa de Celtic Argentina, la colectividad asturiana con nosotros, el conjunto Pelayo, y la colectividad escocesa con Zapa, probablemente los tres grupos más representativos de cada una de estas colectividades. Sí. Así que es una oportunidad tal vez única para ver un festival celta completo. Claro. Bueno, esto va a arrancar el próximo fin de semana, el sábado 6 de septiembre. Arrancan primero a las 19 horas, lo que es la Expo Celta, a la hora 19, obviamente con artesanías, con tortas galesas, la comida celta, artesanías en metales, cerámicas, duendes, hidromiel, mucho más. Pero después, a las 20, el plato fuerte es con todos ustedes. Por un lado, Celtic Argentina, por otro lado, Zapa, y por el otro lado el conjunto Pelayo del querido Manolo del Campo. Bueno, contanos cómo se van preparando, qué están preparando ya para el próximo fin de semana, Rafael. Bueno, aprovechando que somos
de distintas comunidades celtas, de Sí. estos pueblos celtas que pasaron por España, pasaron por Reino Unido. Sí. La idea es hacer algo bien propio, de nuestro lado, bien propio asturiano. Bien. Y con algún guiño también a nuestros compañeros, hermanos gallegos también. Ujú. Así también podemos incluirlos dentro de estas comunidades celtas, donde pasó la gaita, donde pasaron estos antiguos celtas. Sí. Así que hacemos algo bien tradicional asturiano, con también invitamos a la gente a participar, así que va a estar un poco entretenido desde ese punto de vista también. Bueno, bien, o sea, va a haber una interacción entre ustedes y el público, Exacto. ¿no es cierto? Es así. Siempre tratamos de que la gente participe también para que se empape de la cultura y también participe, que baile, que cante, que acompañe con las palmas. Claro, excelente, excelente. Bueno, les contamos que las entradas ya están a la venta, ¿eh? Atención con esto, que es muy importante, porque queda una semanita. Las entradas ya están a la venta, lo pueden hacer mismo, bueno, a partir del lunes, en la administración de la institución, allí en Solís 475, lunes a viernes de 10 a 18 horas. También lo pueden tener a través de Passline, es así, ¿no es cierto, Rafael? Correcto, buscan el Gran Festival Celta en Passline y pueden sacar las entradas sin ningún problema por esa vía. Perfecto, excelente. Así que, y la tercera alternativa es un rato antes. Bueno, lo pueden comprar un ratito antes en boletería de la institución, que va a estar habilitada la boletería, y van a disfrutar de una propuesta muy especial y muy particular para cerrar un sábado bien celta, como tiene que ser allí en el Asturiano, en la sala Alejandro Casona, querido Rafael. Así es. No se lo pierdan, realmente merece la pena. Realmente somos los 3 grupos más importantes de la colectividad celta en Argentina, en Buenos Aires. Así que va a ser una gran propuesta celta para todos. Exactamente. Amigos, no pierdan esta oportunidad. Próximo sábado 6 de septiembre, 19 horas, la Expo Celta, como les estuve comentando. Y a las 20, el gran espectáculo realmente, aparte la acústica que tiene la sala Alejandro Casona del Asturiano, es bellísimo, realmente es impactante. Así que van a poder disfrutar, por un lado, Celtic Argentina, por el otro lado, al gran conjunto Pelayo del Centro Asturiano de Buenos Aires, y por otro lado a Zapa. Así que la propuesta está hecha, Rafael, y bueno, nos estaremos viendo el próximo fin de semana allí en el Asturiano. ¿Qué te parece? Así será, Oscar, te esperamos también en el Festival Celta. Pero claro que sí, nos vemos. Rafael Rodríguez Castro, director del conjunto Pelayo del Centro Asturiano de Buenos Aires, también integra la junta directiva del Asturiano, así que, y hablando de música, yo creo que vamos a compartir la música juntamente del conjunto Pelayo. Me parece que sería lo ideal. Rafael, ¿qué te parece la idea si compartimos música de ustedes, del conjunto Pelayo del Asturiano? ¿Te gusta la idea? Por supuesto, Oscar. Ahora sí, amigos, vamos con la música. El gran conjunto Pelayo del Gran Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos con la música. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Y bueno, y por supuesto nos vamos preparando porque ya en instantes llega el deporte español con Tony Cabo desde Mallorca, por supuesto con toda la info que tiene que ver. Así que, pero ya lo tenemos. Ya está en línea, pero qué bien con esta producción, está en todos. Así que nos vamos a Mallorca, nos vamos a España. Allí está nuestro embajador del deporte español, Tony Cabot. Tony, buen día en la Argentina. Buenas tardes para ti en España. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Oscar. Un saludo grande
para toda la audiencia que escucha El Sol de Nuestra España y bien, feliz, contento desde el verano europeo, desde el verano español, desde el verano mallorquín, aquí desde el sur de Mallorca, desde el cono sur, como siempre, contacto con el sol de nuestra España cuando estoy en esta zona del mundo, aquí en la colonia de San Jordi, que es, como siempre digo, en el piquito más sur de la isla. Bueno, pues ahí estoy yo, contactando con vosotros, tratando de seguir siempre divulgando un poquito todo lo que corresponde a la colectividad española, Óscar. Bueno, qué bueno, realmente. ¿Cómo está el tiempo por allí en Mallorca, querido Tony Cabot? Bueno, el clima está maravilloso, cielo radiante, sol, bueno, que pega sobre todo el contraste después de venir del invierno argentino. Uno recién llega a Mallorca y bueno, al principio hay que tener un poquito de cuidado con todo el azote del sol en la piel, sí. pero es una maravilla. Y ahora estoy aquí enfrente del mar disfrutando de esta brisa mediterránea y bueno, y a disfrutar de este mes de septiembre, que una vez pasado julio y agosto, que son los meses de masificación turística, calor insoportable, carreteras colapsadas, etcétera. A ver, lo estoy pintando como un infierno, realmente es una maravilla venir a Mallorca o a cualquier sitio de España en julio y en agosto, pero sí es verdad que está mucho más colapsado por todo el tema del turismo de masas y eso. Pues ahora en este final de agosto y principio de septiembre siento que son las fechas que me corresponden estar aquí para disfrutar al máximo de mi islita, Óscar. Pero perfecto. Y con tus seres queridos, que es lo más importante, con tu madre, claro, y con todos tus amigos allí también en Mallorca. Enhorabuena, Tony. Bueno, Tony, contame un poquito, porque ya vamos a hablar de la Liga Española, pero hablemos de Carlos Alcaraz, porque sigue avanzando en la ronda del US Open, ¿es así, no es cierto? Sí, así es, el abierto de Estados Unidos. Bueno, Alcaraz llega a octavos del US Open por la vía rápida, le ganó ayer en 3 sets a Luciano Darderi, 6-2, 6-4, 6-0. Y como digo, el chico de Murcia, que está solventando rondas o partidos con mucha rapidez, eso es muy bueno para cualquier tenista, porque al final estás economizando esfuerzos y ahorrando energías para las grandes batallas. Este domingo, le espera el francés Rinderknecht, que suma, es un buen jugador. Carlos Alcaraz dijo que es uno de los rivales que más temían por su forma de jugar, pero la realidad es que Carlos Alcaraz son 80 triunfos en Grand Slams y 20 triunfos ya en Nueva York, así que se planta en este partido sin perder un set, sí, y a una media de 1 hora y 48 minutos por partido. Así que, ayer viernes, como digo, se deshizo del italiano. Este domingo vuelve a jugar 48 horas después prácticamente. Se han quejado algo en el entorno de Carlos Alcaraz por el poco tiempo de descanso que puede haber entre un partido y la otra. Sí. Pero bueno, la realidad es que partidos como este y el anterior de Alcaraz demuestran que junto con Yannick Sinner, el chico de Murcia, la joya española, incluso con un pinchazo en la rodilla derecha que se hizo en un apoyo al sacar al final del segundo set, si no me equivoco, sí, bueno, pues que está muy por encima del resto en el circuito y que el nivel medio, comparado con Carlos Alcaraz y con Yannick Sinner, es algo bajo, digamos. Y Carlos Alcaraz en las últimas horas decía... textualmente decía, me siento bien, fue solo por precaución, el tema del pinchazo y salir un ratito del partido. Hablé con el fisioterapeuta cuando me rompió el servicio, pero estoy muy tranquilo, voy a hablar con mi equipo, pero no estoy preocupado, estoy convencido que voy a ganar este abierto de Estados Unidos. Así que nada, mucha confianza en el entorno de Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz también dando declaraciones llenas de confianza y llenas de dándose valor, sabiendo que el único que le pueda arrebatar una hipotética final sería Yannick Sinner, pero que lo tiene muy claro. Y hay unos datos de Carlos Alcaraz que si quieres los doy, que son, que te simbolizan lo que es una carrera de éxito, Óscar. Perfecto. Bueno, muy bien, Tony. Realmente hay que destacarlo a Carlos Alcaraz, pero hablemos del fútbol también, porque ayer arrancó la tercera fecha de la temporada de la Liga Española y estoy observando que, por ejemplo, Elche le ganó 2-0 al Levante, Valencia 3-0 a Getafe y hoy hay encuentros realmente importantes y mañana también, para destacarlo. Sí, así es. Bueno, hay que destacar primero al Elche de Bragarnik, al Elche
de las grandes contrataciones este año. Es un Elche que, bueno, que ha hecho grandes inversiones, ha fichado con mucha sabiduría, como decía ayer Eder Sarabia, que es el técnico del Elche, el técnico que eligió Bragarnik para liderar este proyecto bastante ambicioso. Sí. Hay que recordar que Eder Sarabia, el entrenador del Elche, fue el segundo entrenador en la época en la que fue el segundo entrenador de Valverde, que era el entrenador de Leo Messi. Es decir, tiene un contacto, creo que fue de 2 o 3 años, como segundo técnico, insisto, con Leo Messi, con Luis Suárez, con Neymar. Luego tuvo algunos problemas de algunos roces con estos jugadores que recién mencionaba. Se tuvo que ir del Barça. Lo fichó Gerard Piqué, que era el presidente del club Andorra, para ser el entrenador del Andorra ya como primer técnico. Y ahora le dio Bragarnik la posibilidad de irse al Elche y ascendió con el equipo ilicitano. Hay que recordar que Elche está un poquito más abajo de Alicante, en la costa mediterránea, al sur de la Comunidad Valenciana. Así es. Y ya ha empezado bien el Elche, con creo que son 6 o 7 puntos, si no me equivoco, es una victoria, un empate y la victoria de hoy. Sí. Y apunta, de hecho, de los equipos recién ascendidos, es el equipo que las casas de apuestas dicen que va a quedar en mejor posición, porque tiene muy buen plantel, porque tiene muy buen entrenador y porque la dinámica de victorias o de puntaje, según el database, viste que ahora está todo medido con la inteligencia artificial y los algoritmos y los datos, pues bien, habla muy bien de este Elche, que apunta a que no va a descender y que se va a mantener en la primera categoría del fútbol español. Y luego el Valencia, un grande también que ha pasado horas muy complicadas en los últimos años y que parece que está retomando el pulso a la primera división, y este año ya hablan desde Valencia de conseguir una plaza europea, ¿no? Ya no de luchar por no descender, sino de conseguir mantenerse en primera división y ya desde ese estado conseguir llegar a la 6ª, 7ª, 8ª plaza que te dé puestos Europa. Así que 2 equipos de la Comunidad Valenciana que empezaron con dudas antes de la temporada, pero que parece que se están asentando y están haciendo bien las cosas, tanto Valencia como Elche. Perfecto, Tony. Destaquemos algún partido interesante para hoy y para mañana. ¿Qué te parece? A ver, los más importantes que vos estás desde tu punto de vista profesional. Hay un partido que hoy se está parando Mallorca, ya tengo planes varios para ir a verlo, que es el Real Madrid-Mallorca, 21:30 horario español, 16:30 horario Argentina. El Real Madrid de Xavi Alonso, que ha empezado con 2 victorias, que ha empezado pisando fuerte, con muchos cambios en el 11 inicial. Hay que recordar que está por izquierda Álvaro, que es un nuevo fichaje que va a hacer todo el carril izquierdo, que ha metido a Mbappé como delantero centro, dejando a Vinicius fuera. Esa es la gran novedad del Real Madrid, que el último partido Vinicius, la gran estrella del Real Madrid, con permiso de Mbappé obviamente, se quedó en el banquillo. Xavi Alonso tiene las cosas muy claras, sabe lo que quiere y lo que no quiere. Ha armado un medio centro con Arda Güler, el jugador turco, junto a Tchouaméni y Fede Valverde. Es decir, Arda Güler le ha dado otra vez galones para liderar el centro del campo, y luego Mastantuono, que fue titular en el último partido por banda derecha, escorándose siempre hacia el centro, y esa es otra de las grandes novedades, sobre todo para el aficionado argentino, que quiere una excusa, entre comillas, para ver al Real Madrid, y es que seguramente Mastantuono volverá a ser titular contra el Mallorca y volverá a tener muchos galones en la metodología de juego de Xavi Alonso, porque todos los balones van para él, se mete mucho por el centro del campo para meterse en labores de media punta cuando Dani Carvajal, el eterno lateral derecho del Real Madrid, sube esa banda. Así que es interesante desde el punto de vista táctico y técnico ver este Real Madrid-Mallorca, y un Mallorca que llega con dudas como siempre, hace mucho tiempo que no consigue una victoria en el Bernabéu, pero hay ilusión en la isla con algunos fichajes que ha conseguido el Mallorca de la cantera del Barça. Pablo Torre, Héctor Ford, son jugadores que en el Barça no tenían hueco. Entre el Mallorca y el Barça hay muy buena relación, así que el Mallorca ha conseguido un fichaje y una cesión que apuntan o aspiran a darle al Mallorca, pues es también el pasaporte a Europa para la temporada que viene, Óscar. Ese es el partido para mí del día de hoy, aparte obviamente del Alavés Atlético de Madrid, que empieza en apenas unos minutos, con un Atlético de Madrid que ha conseguido apenas un punto de 6 posibles. Ya empiezan las críticas en torno a Simeone, y debe ganar hoy contra el equipo del Chacho Coudet, o sea, duelo de argentinos en los banquillos. Partido muy bonito también. Para mí estos son los 2 grandes partidos del día de hoy, Óscar. Perfecto. Y te voy a proponer que el sábado que viene destaquemos un
un poco más cómo se va perfilando la Liga Española en la que va a ser la temporada número 4, la fecha número 4. ¿Te parece, Tony? Genial, la semana que viene hablamos de esto y un poquito también de la selección española, que empieza ahora las eliminatorias para el Mundial 2026. España tiene que jugar dentro de 10 y 15 días en Bulgaria y en Turquía. Sí. Serán 2 partidos difíciles, 2 desplazamientos difíciles, pero bueno, lo estaremos hablando aquí en el Sol de Nuestra España, si te parece, Óscar. Dale, me parece genial, Tony. Te mando un abrazo a la distancia y estamos en contacto. Abrazo grande y un beso a la familia, Tony, ¿eh? Abrazo, Óscar. Chao. Ahora te enviaré a ti y a las chicas un vídeo de dónde estoy haciendo ahora el programa, desde dónde lo estoy haciendo. Ahí ya me lo estoy imaginando. Escuchame, cierro los ojos y ya me estoy imaginando. Te mando un abrazo, Tony, un beso para vos y la familia. Gracias, abrazo, amigo, gracias. Chao. Tony Cabot, desde Mallorca, desde España, y desde una punta nos vamos a la otra punta porque ya llega el caballero del tránsito del transporte argentino con flash de último momento, información. Somos servicio, somos ESNE más y somos ESNE el Sol de Nuestra España. Ernesto Arriaga, buen día, adelante, te escuchamos. Incendio en la 25 de mayo a la altura de Entre Ríos, mano a Capital, una camioneta se prendió fuego. Los 2 ocupantes los internaron por inhalaron plástico, porque eso es negro. Sí. Hay 2 carriles, autopista 25 de mayo, mano 9 de julio. Ya AUSA, Autopistas Urbanas, la pagó y hay 2 carriles habilitados. Ajá. Y un camión que venía por Panamericana dobló por General Paz, mano a la cancha River, Río de la Plata, frente al DOT. Bien. Tenía lleno de piedra, volcó, derribó toda la piedra del suelo, y hay un solo carril, hay que ir por tránsito de vehículos livianos, reitero, Panamericana, mano a Lugones, por carril 1 y 2 de vehículos livianos. Perfecto, Arriaga, nos reencontramos en la segunda hora, ¿te parece? Lo voy a pensar, hasta luego. Hasta luego. Un Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Rapidito, datos del tiempo en Buenos Aires, y vamos a la pausa comercial. Datos de las 11 de la mañana. 19 grados 7, la temperatura actual en Buenos Aires, 77 el porcentaje de la humedad, 1015,8 hectopascales, el viento del este a 10 kilómetros en la hora, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Máxima para hoy, 20 grados, hacemos pausa comercial y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50. 18 50.
Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Y ahora tomamos la Panamericana, tomamos la Ruta 9, camino a la ciudad de Rosario, pero hacemos un alto en un lugar que es bellísimo, una ciudad por excelencia, que uno tiene grandes amigos y que tanto tiempo estuvimos recorriéndolo, que es para disfrutarlo a orillas del río Paraná. Nos vamos a la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Allí está la agrupación Mallorca de San Pedro, que tiene que ver con las Islas Baleares, claro que sí. Y tenemos en línea a su presidente, a Juan Manuel Gomila. Juan Manuel, buen sábado, buen día, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas, Oscar, a vos y a toda tu audiencia. Un placer estar en comunicación. Bueno, gracias por estos minutos en este sábado. Bueno, contanos un poquito cómo empezó a gestarse este proyecto del famoso molino de San Pedro que se ha visto en todas las redes, en lo que es un desafío tecnológico. Contanos en qué se llevó adelante esta gestación. Mira, Oscar, esto comenzó cuando nosotros terminamos la primera etapa de nuestra sede social, este hermoso edificio que tenemos sobre la costanera sanpedrina. Quisimos avanzar sobre los exteriores, ya que tenemos un gran predio sobre las barrancas de San Pedro, y entonces generamos un gran parque balear, generando diferentes niveles de terrazas, a las cuales le pusimos los nombres de las Islas Baleares. Es decir, que nuestro parque es como un mapa real, donde las terrazas, en proporción a su tamaño, llevan el nombre de cada una de las Baleares. Bien. Terminamos esa segunda etapa del parque y nos quedaba la última, que tenía que ver con el molino, que desde el primer día, allá por el año, y son muchos, 2007, si mal no recuerdo, cuando se empezó a pensar la agrupación, ya se sabía que iba a haber un molino mallorquín como testimonio arquitectónico de que ahí había una casa balear, porque nuestro edificio es moderno, no tiene un estilo mediterráneo, por eso el sello distintivo arquitectónico era el molino. Claro. El molino fue esta tercera etapa que te comento que se inició, y fuimos por una cuarta, que dijimos, ese molino tan pintoresco sobre la costanera sanpedrina, ¿por qué no lo convertimos en un espacio de museo? Claro. El interior del habitáculo del molino. Sí. Y así surgió la idea del molino de San Pedro como un museo, pero ahí viene lo que tú dices, un museo digital. Interactivo, digamos. Exactamente. Bien, perfecto. Exactamente, de tal manera de hablar de nuestra tradición, de nuestra cultura, pero con soportes tecnológicos de última generación, proyectores interactivos que nos permiten generar la atracción también ante un público joven y ante un público turista que al pasar por la costanera tiene un componente museográfico diferente en un entorno muy particular donde pueda absorber toda la historia de la colectividad mallorquina asentada en San Pedro. Claro, y te pregunto también, en este atractivo turístico que es un museo interactivo, también hay paneles solares, tengo entendido, hay propuestas interesantes como lo que es el desarrollo sostenible, el ODS. Contanos un poquito con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a visitar San Pedro y en este lugar que nos estás comentando. Bueno, esta es la quinta etapa que tenemos por delante, es generar obviamente la sostenibilidad del espacio en cuanto al consumo de energía, y es hacia la etapa en donde vamos, que tiene que ver con los paneles solares para alimentar la fuente, porque no solo hay un molino, sino hay un safrage, que sería lo que acá conocemos. Imagínense, para la audiencia, que sea sencillo, extrapolemos un molino pampeano con un tanque australiano. Esa es la escena del campo argentino. La escena del campo mallorquín es un molino de extracción de agua
muy parecido al pampeano, pero el triple de tamaño, bueno. Y con una base de piedra, que es el habitáculo donde funciona el museo. Claro. Y un suffrage, que sería el estanque equivalente al tanque australiano. Claro. Por lo tanto, con esa energía solar se podría generar la iluminación, la proyección de los dispositivos y la bomba que da circulación a la fuente de agua. Claro, y te pregunto, Juan Manuel, también estuvieron de visita autoridades de Baleares hace muy poquito tiempo, estuvieron allí en San Pedro, ¿es así, no es cierto? Exactamente, esto imagínense que es un proyecto de más de $20.000, claro. Entonces esto se pudo hacer por el aporte del gobierno balear a través de las líneas de ayudas anuales, en donde nosotros cada año fuimos avanzando en una etapa. Este proyecto tiene 10 años, el del molino, solamente. Lo iniciamos en 2015 y pudimos concluirlo, si bien nos falta una etapa más, en el 2025. Es decir, sostenidamente las diferentes comisiones y también los diferentes gobiernos autonómicos que fueron pasando, apoyaron y apostaron al proyecto. Perfecto. Te pregunto, Juan Manuel, ¿cómo pueden hacer los amigos que nos están escuchando a lo largo y lo ancho del territorio nacional? ¿Están en contacto con ustedes? ¿Tienen redes sociales? ¿Contacto? Contámonos un poquito, por favor. Bien, para aquellos que quieran visitar el Molino de San Pedro, que realmente es una experiencia hermosa, porque no solo hacemos la visita al molino, recorremos el parque, les contamos la historia de la ensaimada, de la fiesta, de los mallorquines. Es una visita muy bonita para conocer a nuestra colonia de inmigrantes en San Pedro. Lo pueden hacer escribiendo al Instagram o al Facebook, agrupación Mallorca San Pedro. Quiero visitar el Molino de San Pedro, soy turista. Los contactamos con una guía local. Bien. Esa guía local va a generar un horario con ustedes. Van a pagar un pequeño bono contribución de 1.500 pesos por persona. Perfecto. Para ayudar a sostener el espacio. Bien. Y vienen a visitar el Molino de San Pedro sin ningún inconveniente, en el horario y el día que quieran, pero pautando una cita previa. Perfecto, excelente. Y disfrutar de la belleza de la ciudad de San Pedro en todo su esplendor, como siempre está, ¿no es cierto, Juan Manuel? Por supuesto, además de pasar un día, un fin de semana, una tarde, un mediodía, San Pedro en esta etapa del año se empieza a poner aún más lindo con la primavera, así que por supuesto los esperamos a todos. Perfecto, excelente. Mi estimado Juan Manuel Gomila, presidente de la agrupación Mallorca de San Pedro, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y nos estamos viendo próximamente, Juan Manuel, Muchísimas gracias a ustedes, Oscar, por la difusión. Gracias a todos los que han hecho posible con mucho trabajo, las comisiones ad hoc, los arquitectos, los albañiles, los proyectores que estuvieron en toda la parte del documental, de las interactivas. Gracias a todos, y es al servicio de la comunidad española y de la comunidad argentina este espacio, así que esperamos que nos visiten pronto. Claro que sí. Abrazo grande, Juan Manuel. Quedamos un instante en línea privada. No me cortes, Gracias, un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, amigos, así hemos trasladado nuestro programa a la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Disfrutamos de esta charla con Juan Manuel Gomila. Ahora sí, en El Sol de Nuestra España seguimos de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España. Y seguimos en El Sol de Nuestra España. Recuerden, amigos, aquellos que se quieran contactar con nosotros a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Podemos estar en contacto durante el programa, en la semana también, así que allí nos pueden mandar mensaje de texto, llamar, mensaje de WhatsApp también. Podemos estar en contacto. Y a través de toda la multiplataforma digital, estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Muy simple, sino también pueden poner Somos ESNE, que es Somos El Sol de Nuestra España. Ahí también nos pueden encontrar, seguir y ser parte también de la familia digital del programa.
Perfecto, gracias Mili, muy amable. Y rapidito vamos con cotizaciones que se han registrado en el cierre del día de ayer. Comenzamos hablando del dólar oficial. Ayer en baja para la compra se ubicó en 1.319 pesos con 2 centavos. Para la venta 1.361 pesos con 42. El dólar blue ayer cerró sin cambios. Para la compra 1.330 pesos. Para la venta 1.350 pesos. El dólar MEP ayer en alza cerró. Se ubicó en los 1.357 pesos con 34 centavos. El dólar turista también ayer cerró en alza, se ubicó en los 1.768 pesos. Hablamos del euro oficial. Ayer cerró en baja, para la compra 1.518 pesos con 59 y para la venta 1.613 pesos con 42 centavos. Y por último, el euro blue ayer también cerró en baja, para la compra se cotizó en 1.550 pesos con 51, compra venta 1.573 pesos con 83 centavos. Todas las cotizaciones, todas aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Bueno, vamos a ir con la música, pero ¿saben qué? Esta semana nos ha dejado un grande de la música internacional, sin lugar a dudas. Estoy hablando del gran hombre Manolo de la Calva. Manolo de la Calva, integrante del dúo Dinámico. Realmente, bueno, justamente este miembro del dúo Dinámico, Manolo de la Calva, nos ha dejado esta semana a los 88 años en Madrid y bueno, y sin lugar a dudas lo vamos a recordar. También lo recordó su compañero de trabajo de toda su vida, Ramón Arcusa, que dijo lo siguiente: no lloréis por él, no le gustaría. Miren ustedes, bueno, el dúo Dinámico lo vamos a recordar, y obviamente para compartir en este programa Resistiré, un tema conocido por todos. El dúo Dinámico, Resistiré, ahora en el aire del Sol de Nuestra España. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, y ahora sí, en El Sol de Nuestra España llega el momento real. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja, porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Bueno, tenemos noticias. Tenemos noticias, sí. Hoy no va a haber nuevamente como un top 3, pero estamos cerca. Ah, bueno, estamos cerquita ahí. Estamos cerca y sí va a haber bonus track. Bien. Bueno, empecemos. Por supuesto, Meli Dipsa, porque vamos a hablar de las visitas de los Reyes de España a las zonas afectadas por los incendios, para conocer de primera mano los daños sufridos también y las necesidades de los afectados, además de agradecer a todos los equipos que combatieron el fuego y protegieron a la población. Junto a los Reyes de España los acompañaron las autoridades de cada comunidad autónoma y conversaron tanto con los representantes rurales como también los residentes de cada población, que muchos de ellos regresaron esta semana a su casa, luego de lo que pasó. La verdad que fue tremendo, tuvieron que ser evacuados y hay zonas rurales con pérdidas millonarias. Dios mío. Pérdidas millonarias, es
Terrible lo eso. que se ha vivido allá, la verdad que una pérdida total. Sí, la verdad que sí. Estuvieron teniendo un encuentro cercano también con expertos que le explicaron el origen, el desarrollo y la extinción del incendio, y ahora continúan con los planes de recuperación en muchas de estas zonas. Fueron de zona en zona, en algunas partes fueron a través del vehículo, en algunas partes también fueron a través del helicóptero para conocer las zonas afectadas. En algunas poblaciones, en unas partes tuvieron que también modificar un poco el plan de ruta, porque todavía había humo y no podían pasar. No podían pasar, no se podía ver, entonces fueron ahí modificando lo que comentan. El primer día comenzaron por el 27 de agosto, visitaron a Castilla y León en las localidades de Galente, en Zamora y Carucedo, en León, que cuando llegaron al Parque Natural de las Médulas, el rey Felipe VI exclamó: Dios, los castaños, los árboles. Los árboles. Estaba todo quemado. También habló del esfuerzo que van a hacer las familias para salir adelante de la economía de la zona. Y vamos a destacar una frase. Dijo: hay un halo de esperanza porque se percibe lo que se ha podido salvar y tiene muchas posibilidades de mejora. Bien, hay la esperanza. Hay una esperanza, obviamente. Después, el segundo día, visitaron Ourense, en Galicia, donde allí la reina Leticia también dijo: gratitud, dice el rey, pero también la comprensión, porque solo cada uno de ustedes saben lo que tuvieron que pasar. Claro. Obviamente de las dificultades y superar muchas veces las propias posibilidades para hacer el trabajo como lo hicieron. Así que ambos reyes estuvieron obviamente hablando con los vecinos y también dando nota a los medios presentes. Claro, sí, obviamente. Estuvieron ahí presentes muy bien, que se acercaron a la gente y bueno, obviamente lo que han perdido es una cosa de no creer. La verdad que todo, sea material y también el trabajo que viene ahora después. Material, vidas también, porque también, muchas personas obviamente, estuvieron ahí ayudando y perdieron su vida y obviamente más adelante van a hacer los reyes algo por las víctimas. Y lo que se viene ahora, que también, ¿no? También es duro. Es duro, sí. Y mismo la reina Leticia decía: solamente los que estuvieron allí saben lo que pasó, el resto no lo saben, hasta ellos mismos, o sea, es la gente que estuvo ahí en el momento. Después, el tercer día, también visitaron Cáceres, en Extremadura, donde expresaron: hemos sentido la tristeza y la desolación de los vecinos. Y en la visita, porque a veces detrás del humo hay una chispita, ¿no? Sí. Se cruzaron con una chica que tenía en brazos a un cachorrito. Un cachorrito, y la reina Leticia se acercó al pequeño llamado Fuego. Un perrito. Ay, sí, que unos ojitos hermosos, la verdad. Llamado Fuego y conocido como Fu, que una familia de Rebolla volvía a su casa tras los incendios, y en Facebook, en la plataforma de Facebook, una chica los estaba dando en adopción luego de lo que había sucedido. Claro. Bueno, ahí salió Fuego, qué bonito. Que lo habían encontrado en una carretera y ahora tiene 3 semanas, justo ahora habrá atravesado todo lo que fue esto, pero bueno, como dijo el rey Felipe VI, detrás hay esperanza. Totalmente. Hay vida. Exactamente, la verdad que sí, y bueno, y Fuego ahí ya se queda en la familia esa que eligió. Por supuesto. Bien. Y ahora sí, vamos con el bonus track, Milidipsa. Vamos con el bonus track, por favor. Porque la reina Sofía vuelve a Grecia, vuelve a Grecia, está en Grecia, luego de un verano español complicado para la salud de su hermana Irene de Grecia, que comentan que estaría mejor de salud. Sí, no se comentó mucho en un principio, ¿verdad? No salió algo más allá de lo que es el vínculo cercano. ¿Sí? La reina emérita volvió esta semana al país de su infancia, ¿sí? No es por una actividad oficial, que algunos piensan, sino que va a asistir al cumpleaños de su cuñada, la reina Ana María de Dinamarca y Grecia, que cumple hoy 79 años. La reina Ana María fue la esposa del rey Constantino II de Grecia, el hermano de la reina Sofía, que falleció en el 2023. Mira. Claro. Sí, ellas tienen una muy buena relación, una gran amistad también. La reina Ana María fue dama de honor en la boda también de la reina Sofía junto a Juan Carlos I, cuando era princesa danesa. Cuando era princesa de Dinamarca, era la más chica de la familia real en su momento. Bueno, después ahí se casó con el rey Constantino, obviamente, y bueno, ahí se convirtió en reina. Así que bueno, los lazos. Lo que es los lazos, totalmente, y la historia de los años que se conocen y vienen de familia, o sea, todo lo que es la realeza, ¿no? Obviamente, pero bueno, ahora la reina Sofía, dicen, si hizo un viaje la reina Sofía es porque
hubo una mejora también. Claro, ¿no? Bueno, bien. Porque obviamente a su hermana no la va a dejar ni un segundo, son muy confidentes, muy amigas, entonces... Más bien. Como siempre, las hermanas sean unidas. Así es, como dice Martín Fierro, ¿no? Sí. Así que bueno, la verdad es que, bueno, se dio a conocer de a poquito de esto, que va viajando, no mucho más, pero bueno, acá Belén Dipsa siempre estuvo trayéndonos todas las últimas noticias. Por supuesto. Así que, ¿y la semana que viene más noticias de la realeza española? Por supuesto, Mili Dipsa tiene una agenda cargadísima, el Rey de España, así que vamos a estar hablando de eso seguramente. Bueno. Ahora sí, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radio oyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española, así que ahora sí, amigos, nos pasamos 2 minutitos de las 12 del mediodía. Si les parece, nos disponemos a hacer una tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Reconozco que yo nunca he entendido la paciencia. Fui tratando de encontrarte como un arte y una ciencia. Lo veía tan difícil, casi al punto de imposible. Y eso es lo que te hacía más y más irresistible. Ha borrado de mi mente todo lo que había vivido. A tu lado yo me siento como un recién nacido. Tanto que ahora celebro el día de mi cumpleaños. En la fecha y en la hora de nuestros aniversarios. Nos hicimos dueños de la primavera. En invierno no hace frío si te quedas. Yo te espero a cada hora y si no vienes, desespero y me subo por las paredes. Como el estribillo de canciones que se quedan. Como la marea, el brillo de la luna llena. Como la mañana espera el sol y si no viene, loco desespero y me subo por las paredes. La 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 la. Me subo por las paredes es el título de este tema musical que hemos arrancado en esta segunda hora, en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 y para todo el país. Claro, obviamente una versión muy particular en esta fusión hispano-argentina. Por un lado, el español Antoñito Molina, un notable cantautor realmente gaditano, gran hombre nacido en Cádiz, amante de la buena música, nada que ver con Antonio Molina, no tiene ningún parentesco con la familia Molina, aclaro también para que lo sepan también. Y por el otro lado, aparte de Antoñito Molina, otro de los jóvenes baluartes de nuestra Argentina, nacido en Bahía Blanca, Abel Pintos. Así que juntos llevaron este tema musical para compartir el arranque de esta segunda hora para todos ustedes aquí en el programa. Y ahora, en El Sol de Nuestra España, edición federal, llegan eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina en la voz de Milagros Dipsa. Muy bien, bueno, vamos a empezar con, miren, esta propuesta que es la Fiesta de la Cerveza. La Fiesta de la Cerveza que viene de la mano de nuestros amigos del Centro Arzuano Mellidense el próximo sábado 6 de septiembre a partir de las 21 horas. Así que es la edición número 12 que están realizando. Fiesta de la Cerveza 6 de septiembre en el Centro Arzuano Mellidense, 21 horas en Cochabamba 3245 en Capital Federal. Repito, Cochabamba 3245 Capital Federal. La entrada es libre y gratuita, así que atención, libre y gratuita. Una vez que ingresan ahí pueden consumir porque va a haber gastronomía, además va a haber música en vivo, grupos artísticos y claro, la mejor cerveza, Así que allí vamos a estar seguramente para saludar a todos nuestros amigos del Centro Arzuano Mellidense en esta Fiesta de la Cerveza. Bien, tenemos más información, Mili, es así, ¿no es cierto? Así es, tenemos otro evento, así que esta vez nos vamos para Vicente López, que la gente de ABC del partido Corcubión también está celebrando la romería de la Virgen de la Barca el próximo domingo 14 de septiembre. Así que una gran propuesta que están presentando, donde también van a estar el grupo Alborada, para que lo puedan disfrutar con lo que es música y baile tradicional de Galicia. El plato principal,
paella marinera. Así que atención, esto es en el Campo Corcubión, que está en Juan C. Cruz 1871 en Vicente López. Para ir reservando lo pueden hacer al siguiente teléfono: 11 54 10 0106. Repito, 11 54 10 0106. Hay que reservar sus lugares. Repito, ABC del partido Corcubión. Perfecto, Mili. ¿Qué más tenemos? Muy bien, y ahora les voy a contar por qué llega un concierto de violín y piano al Centro Cultural del Partido de la Estrada. El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 20 horas, Pablo Sangiorgio y Edgardo Rofe en el piano van a estar realizando este concierto muy pero muy especial, con obras de Manuel de Falla, Gómez Carrillo, Gershwin y Piazzolla. Así que una gran propuesta, una entrada popular muy económica. Así que les repito, sábado 20 de septiembre, 20 horas, México 2849 en Capital Federal, el Centro Cultural del Partido de la Estrada. Y un destacado pianista, Edgardo Rofe, sin lugar a dudas, lo hemos apreciado justamente hace unos días allí en la institución también, ¿eh? Así es, así que, y ahora nos vamos para la Asociación Centro Partido de Carballiño, porque el próximo domingo 21 de septiembre, que es el día de la primavera, también es la fiesta La Saleta desea. Así que aquellos que quieran ir a compartir con la Asociación Centro Partido de Carballiño el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 13:30 horas, ya tienen que ir reservando sus lugares con María Silvana Reynoso. ¿A qué número? Al siguiente: 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50, esta fiesta La Saleta desea, y el día de la primavera, Atención, porque el plato principal es paella lo carballiño, una propuesta para no perdérsela. Además, con el precio de la entrada incluye rifa y también hay show con Richard Santos, una gran fiesta. Perfecto, Mili, perfecto entonces, y bueno, y por supuesto un valor realmente muy destacado que está al alcance del bolsillo de todos, para que lo tengan en cuenta. Bueno, tenemos algo interesante para todas las edades, es así, ¿no es cierto, Milagros? Así es, estamos hablando del nuevo curso de bata de cola. Mirá atención, vos. Nuevo curso bata de cola que está dictando Andrea Mercedes Gallo. Es para todas las edades y comienza ahora en septiembre, Así que si tienen ganas de aprender lo que es esta clase tan especial de técnica, fuerza, elegancia y obviamente coreografía, Andrea Mercedes Gallo los espera para poder disfrutar. Es en el barrio de Chacarita a las 4 de la tarde, así que es presencial lo que es este curso. Los voy a invitar a lo siguiente, que se contacten con Andrea Mercedes Gallo al siguiente número: 11 33 01 7929. Repito, 11 33 01 7929, y allí pueden hacerle todas las consultas sobre este curso nuevo de bata de cola. Muy interesante, para todas las edades. Bien, perfecto, me parece excelente, Mili, realmente. ¿Algo más para destacar? Sí, les voy a contar que lo que es todo ESNE+, ¿sí? ESNE+, que es esta nueva serie que tenemos en El Sol de Nuestra España a través de la plataforma de YouTube, la pueden disfrutar gratuitamente. Recuerden, buscan El Sol de Nuestra España en el canal de YouTube y allí ya pueden disfrutar. Tenemos lo que fue San Martín en Europa, tenemos también la entrevista con el padre César del Santuario San Ramón Onato, la entrevista en exclusiva con Lucía Pérez. Así es. Y muchas entrevistas más, como por ejemplo la de hoy con el señor cónsul. Cónsul general de España general de Buenos Aires. Exactamente, perfecto, Mili. Así que los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de El Sol de Nuestra España. Muy bien, y ahora sí, en El Sol de Nuestra España, edición federal, esto fue eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina para todos ustedes. Ahora continuamos de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina.
Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bueno, a propósito de muchas actividades de la Federación, como por ejemplo, una de las casas, hoy, esta tarde, a partir de la hora 18, hablo del Centro Salamanca de Buenos Aires, va a estar realizando una función a la gorra. Una muy buena propuesta. Tío Vania, una obra de Anton Chekhov, obviamente muy interesante, dirigido por Alicia Verón. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, esta tarde, un buen horario, 6 de la tarde, en el Centro Salamanca, en Avenida Independencia 2540, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Hablemos también de otro tema. Está llegando una nueva edición, la 7ª, de esta muestra anual de arte, donde se están inscribiendo, donde se pueden comunicar, también mandar mail. En el caso del mail, al centroburgalés@yahoo.com.ar, reitero, centroburgalés@yahoo.com.ar. El teléfono para estar en contacto 11 6484-0855, reitero, 11 6484-0855, donde van a poder disfrutar y participar en lo que tiene que ver con pinturas, esculturas, fotografías, arte digital. Esto se va a realizar el sábado 20 de septiembre a la hora 17 en las instalaciones del Centro Burgalés, aquí en la avenida Rivadavia 5764, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y luego, el 27 de septiembre, una semana posterior, se va a llevar adelante la cena con todos los participantes. Así que una excelente propuesta del Burgalés para tenerlo en cuenta. Otro tema que no me quiero olvidar: el domingo 21 de septiembre, día que comienza la primavera en este hemisferio, a las 12:30, el Centro Castilla León de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, está festejando su 105º aniversario, 105 años de esta casa también. Y bueno, obviamente van a disfrutar de calimocho, de tinto, de verano, de paella, de brindis. Va a haber música, va a haber baile, populares, un espíritu castellano leonés muy, pero muy especial para disfrutarlo. ¿Cómo tienen que hacer aquellos amigos que están en la zona de Santa Fe y los alrededores y zona litoral, o aquellos que viajen para allá? Bueno, les damos un teléfono: 34 17 23 00 44, reitero, 34 17 230044. Recuerden que se va a llevar adelante en el Centro Castilla León de Rosario, en la calle Perdio Pago Largo 199, el 21 de septiembre, 12:30 horas. Después estaremos ampliando en tiempo y forma estas novedades. Bueno, también hablando del Día de la Primavera, el domingo 21 de septiembre a la hora 13, aquí en Buenos Aires, en esta capital, el Centro Zamorano va a festejar justamente la fiesta de la primavera. Un menú bien criollo, con empanadas, con asado, con bebidas libres, la actuación especial de José Monterrey, la elección de la reina de la primavera, que es muy particular y muy especial para disfrutarlo. Va a haber sorteos. Bueno, ¿cómo tienen que hacer? Muy fácil. 115 029 3470, reitero, 115-029-3470, o a un mail que es centrozamoranodebuenosaires@gmail.com, reitero, centrozamoranodebuenosaires@gmail.com, o llamar a la secretaría de la institución, que saben ustedes, el Zamorano está en la calle Paz con 1358 en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Todo para el 21 de septiembre a la hora 13. Bien, muy bien, amigos, vamos a compartir un momento muy especial, porque ya la tengo en línea en este sábado al mediodía, y vamos a conversar con ella justamente porque obviamente ha renovado su mandato y un trabajo que lleva ella con toda su comisión directiva, pero ella al frente del timón de este barco, que es el barco que lleva la bandera de Castilla y León en la República Argentina, y es Emilce Arroyo Pastor. Hola, Emilce, buen mediodía, bienvenido al programa. ¿Cómo va? Muy bien, desde Santa Fe, muy bien. Bueno. Saludo a toda la audiencia. Felicitaciones nuevamente, Emilce, para seguir llevando adelante la bandera de Castilla y León a nivel federal acá en la Argentina, Felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias. Es decir, no solamente yo he renovado el mandato, sino que lo ha hecho el señor tesorero, que pertenece al Centro de Castilla y León de Bahía Blanca, a Claudia Baltuille, que es el nuevo ingreso a la Secretaría de la Federación, que pertenece a la agrupación castellana y leonesa de Bolívar. Se han renovado los síndicos, tenemos una joven, la hija del prosecretario, que es Romina Alonso, la tenemos en ese lugar a Maite Michelón, con toda la trayectoria que significa tener la Maite, y bueno, así iremos como dando la posibilidad a otras personas de conocer la vida interna de la federación, es lo que se debe estilar. Perfecto. Y para seguir creciendo a nivel federal, sé que eso es muy, pero muy importante y siempre lo destaco, Emilce. Bueno, eso es lo que más cuesta, digamos, ¿no? Todos sabemos que el país, por alguna razón, termina en la General Paz. La gente del interior remamos para todo, pero una vez que nos conocen, yo creo que nos apoyan y nos dan legitimidad. Pero bueno, hay que transcurrirla, digamos. Claro, Emilce. Aparte, bueno, escúchame, con proyectos que perduran y que generan movimiento en las diferentes casas castellanas y leonesas en el territorio argentino, y eso es muy importante también para destacarlo, también, Emilce. Y sobre todo porque nuestra Junta de Castilla y León ha tomado el camino de la modernidad, de la incorporación. Llevamos el segundo encuentro de centros castellanos y leoneses, y bueno, tiene otra mirada, digamos, ¿no? La Junta tiene posados los ojos y las inquietudes en los jóvenes, y eso es una transformación que indudablemente, como todas las cosas, tiene que transcurrir un tiempo hasta que los estemos internalizando. La decisión está tomada, pero es un gran trabajo, porque hoy por hoy los jóvenes son divergentes, entonces cuesta integrarlo a todas las organizaciones. Casualmente nos va a estar, si nada ocurre diferente, nos va a estar visitando a todas las casas castellanas y leonesas de Buenos Aires y a 3 casas del interior, el presidente de la Confederación de Castilla y León y su secretario, que es la máxima jerarquía digamos, de casas regionales para llegar a la Junta. Así que perfecto. La verdad que estaremos, si todo sigue igual, digamos, en su confirmación, estaremos del 7 de octubre hasta el 19 de octubre atendiendo a esta comitiva. Perfecto. Y recorriendo a todos los centros castellanos y leoneses de la ciudad de Buenos Aires, a Mar del Plata, Rosario y a Santa Fe. Hablando de jóvenes, contame y contanos un poquito, porque lo que tiene que ver con la comunidad castellana de Santa Fe, están preparando una actividad muy importante que es Castilla para Niños. Contanos un poquito de qué se trata, porque es para los más pequeños. Bueno, este proyecto, con el visto bueno de la comisión directiva, lo diseñó en todos sus aspectos Sofía Bravo, que es una joven arquitecta, y te podés fijar, nuestro flyer y todo lo demás son muy armónicos. En general los hace Sofía, una niña, que uno la compara con uno, pero una dirigente callada de buena acción. Es una dirigente callada, pero con resultados muy importantes. Bueno, y nos vamos a lanzar a una situación nueva que venimos preparando hace un tiempo, donde ella es la gestora junto con otros miembros de comisión directiva. Liliana, por ejemplo, va a explicar
cómo se hacen unas confituras vallisolitanas. Griselda va a hablar de los trajes. Ana va a pasar un cuento, digamos, que después Sofía va a calificar como buena arquitecta que es, sobre los dibujos, y después compartiremos esas confituras que se van a hacer, una chocotorta, unos sanguchitos con los más chicos. Bien. Y lo que pedimos es que fueran acompañados por un responsable. Sí. ¿Por qué? Porque entendemos que eso queda en la memoria colectiva de ese niño y queda en la memoria colectiva de su propia familia. Sí. Y también van a hablar los abuelos sí. sobre el proceso de inmigración. Vamos a tratar de que dibujen algo al respecto. Sí. Y compartiremos una tarde que empieza a las 16 horas. Nosotros ya tenemos bastantes temperaturas agradables como para estar en el recinto de nuestra entidad, así que eso un poco era comentarle. La iniciativa es amorosa, bueno, porque van a ver nuestras banderas, nuestra historia, y la historia que cuenten sus abuelos sobre su proceso o de inmigración directa o porque son descendientes. Así que muy contenta con el proyecto de Sofía y de la integración de varios miembros de la comisión directiva sobre este proyecto. Y sabes que quiero destacar, Emilce, también el trabajo que llevan, porque tienen la visión en el futuro de los jóvenes. El presidente de la Junta de Castilla y León, estamos hablando de Alfonso Fernández Mañueco, este salmantino que apuesta por la juventud, ¿no es cierto? Y ve con visión de futuro a lo que es el futuro de la colectividad en todo el mundo. Y eso es muy importante también para destacarlo, Emilce. Sí, Alfonso Fernández Mañueco, más allá de que es de origen salmantino y gran parte de su equipo, pero gran parte de su equipo es zamorano. Bien, miramos. Ajá, sí, bueno. Es zamorano, y por sobre todas las cosas destaco que ha estado presente en todas las vicisitudes que tuvo el pueblo leonés con su incendio. Así es. Y Faundes, que vos lo has conocido, que es el presidente de la Diputación de Zamora, ha estado también presente. Y bueno, creo que hace 48 horas el rey tomó conocimiento in situ junto a la reina. Así es. De la problemática que deja a un lugar de León, que es patrimonio de la humanidad. La verdad que tengo la suerte de conocerlo. Y bueno, esta cercanía de Alfonso a todos los pesares que tiene Castilla y León habla de su generosidad, que al menos los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes lo palpamos en forma permanente, ¿no? Con esa apuesta que tiene hacia los jóvenes, hacia la cultura. Pero claro que sí. Bueno, así que en Santa Fe, Comunidad Castellana de Santa Fe, recuerden, 6 de septiembre, hora 16, Castilla para los niños, celebrando el Día del Inmigrante y esta invitación para los más pequeños, actividad para los chicos de 5 a 11 años, que pueden ir acompañados de un adulto. Hay que llevar cartuchera, eso lo quiero destacar, porque tienen que ir con la cartuchera con los elementos necesarios, ¿no es cierto?, para que estén trabajando los pequeños ahí acompañados por los mayores, y en Hipólito Yrigoyen 24-27 en Santa Fe. Es así, ¿no es cierto, Emilce? Sí, tal cual. Nos lanzamos hasta ahí a esta proeza. Bien. Pero bueno, creemos que había que darle el apoyo a Sofía, que fue la ideóloga de este proyecto, y bueno, hay que trabajar y apostar para eso. Claro que el segundo seguro que sale mejor. Pero claro, sí, por supuesto. Pero bien, es el puntapié inicial hasta estas cosas que son muy importantes. Así que, mi querida Emilce Arroyo Pastor, que preside la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, como siempre, Emilce, gracias por estar con nosotros aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Un beso enorme a la distancia, pues estás allí en Santa Fe y nos estamos viendo próximamente. Un beso enorme, Emilce.
Gracias, saludos a las chicas. Gracias también a ti y a los tuyos también. Gracias. Emilce Arroyo Pastor, que preside la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, protagonista del día aquí en El Sol de Nuestra España. Ahora, la música referente de Castilla y León para todos ustedes y para todo el país. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, llegó las 12:30 en la Argentina, momento puntual para el caballero del tránsito del transporte argentino, Ernesto Arriaga. Arriaga, en el aire, te escuchamos. ¿Qué está pasando con el vuelco en Panamericana? Contanos. Un camión que venía por Panamericana llegó a General Paz, mano a Río de la Plata, mano a Cancha River. Sí. Y pum, toda su carga. ¿Qué era la carga, Diprofio? ¿Qué era? Piedra. Mamita. Claro. Madre mía. Cortó el carril que va por el que va para Río de la Plata, de vehículos pesados. Sí. Bueno, así que todos ahora hay un operativo de seguridad vial que tiene que ir por carril de vehículos lentos, despacito, a 20 kilómetros por hora. Digamos la colectora, ¿no es cierto? No. Ah, está bien, la colectora es otra cosa. Está bien. No, colectora no hay. Usted tiene. Entiendo. Carriles pesados, carriles de vehículos lentos. Exacto. Ahora bien. van todos por vehículos autos. Ahora y no hay, porque usted se acuerda, porque usted es mucho mayor que yo. Sí. Ahí en ese sector de la colectora estaba la Philips, ¿se acuerda? Porque usted es una persona grande. ¿Cómo te reís? Te estoy notando que te estás riendo. Bueno, escúchame, yo me acuerdo, y te lo voy a decir, estaba la empresa Philips, ahí donde está el gran shopping, por ahí la zona, estaba la RCA Víctor en la calle Paro y 100. ¿Te acordás de la RCA Víctor, la discográfica? No vivía todavía. Mi papá trabajó en la RCA Víctor, que era en la propaganda del perrito. Claro, y mi tío Cándido, español, hermano de mi abuela Manuela, era el intendente de la RCA Víctor. Era el intendente de la discográfica y gracias a él conocí muchos artistas. Fue el jefe de mi papá. No me digas. Bueno, mirá. Sí, mi papá trabajó en la RCA Víctor. La del perrito. Uy, después me vas a contar, pero por línea privada. Bueno, vamos a hacer de la familia, Rega, en cualquier momento. No, bueno. yo a usted no lo entiendo por línea privada porque es muy atrevido usted. Bueno, contame. Entonces, y ahora cómo está la Panamericana. Bueno, la Panamericana está, hay demoras, pero para el norte, para afuera, para provincia. Sí. Ahora no, porque ese camión entraba aparentemente a la ciudad de Buenos Aires, con piedra para una... Sí. Mira vos. Así que estamos bien. Por otro lado, de 6 aeroparques operan con normalidad. Sí. Y las plantas de BTV cierran a la 1 de la tarde. Ah, bien. ¿Y cuándo abren? Dígamelo usted. ¿Cuándo abren? ¿El día lunes? Sí, señor, de 8 a 18 y sábado de 8 a 13. Bien, correcto. Le voy a tomar un pequeño examen, Arriaga. Estamos cerrando el mes de agosto. Ahora arranca el mes de septiembre, el mes de la primavera. ¿Y qué número de patente tienen que hacer las BTV que corresponde para este ciclo del 2025, mes de septiembre? Mes de septiembre, patente 9. O todos aquellos que hayan hecho la BTV, que la tengan vencida, van a las plantas de capital y provincia, todos con patente 9. O aquel que no la hizo y la tiene vencida la BTV. Bien, perfecto. Me parece que genial, Arriaga. Bueno, de Independiente no vamos a hablar ni nada más porque creo que no corresponde. Ver qué pasa. Discúlpeme. Yo hablo únicamente de rugby, los Pumas
de hockey de las Leonas y, por supuesto, de Colapinto, mañana número 16, mi número preferido. Ah, bueno, está bien. Que ayer estuvo 9º, ¿viste? Ahora quedó 16. Pero bueno, vamos a ver. No, señor, por favor, Colapinto tenemos que hablar el año que viene porque le cambian el auto, le cambian el motor, le cambian todo. Y va a haber sorpresas de Colapinto. Bueno, esperemos que así sea, porque si sigue así, le vamos a tener que dar un Fiat 600 o un 12B. Es joven, no tiene máquina y le cambiaron las dos gomas. 2 gomas en 18 segundos. Es una joda eso, hermano. Y bueno, mirá, son más rápidos los chorros que te afanan las cubiertas y la curva. No. Acá en Argentina, dejémosla mejor. Son más rápidos ellos que los muchachos de Alpine, así que por eso. Bueno, Arriaga, escúchame, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene en el Sol de Nuestra España? Pero por supuesto. Y aguante Racing. Vamos todavía. Abrazo grande, Fiun, Arriaga. Después me pasa a contar lo de la RCA Víctor. Te mando un abrazo. Sí, pero por favor. Era el megáfono ese con el perrito la propaganda. Sí, señor, exactamente. Abrazo grande, Arriaga, Fiun y buen fin de. Igualmente a la producción, por favor, y que me llamen más veces porque me marean. Vamos todavía. Abrazo, chao. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Hacemos una pausa comercial de nuestro programa. Presten atención, porque pegadito a la pausa llega la charla que mantuvimos con el cónsul general de España en Buenos Aires. Presten muchísima atención, porque además de eso lo van a poder ver en ESNE+, pero compartan esto lo que vamos a compartir ahora. Pausa y ya volvemos. Gracias. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, ahora en el Sol de Nuestra España estamos con quien es cónsul general de España aquí en Buenos Aires, que es don José María Ridao Domínguez. Estimado cónsul, Óscar Di Profio Bernardes lo saluda. Bienvenido, ¿cómo va usted? Todo bien, muchas gracias por acogerme en su programa. Bueno, es un gusto realmente tenerlo aquí en nuestro programa, en nuestra propuesta comunicacional, que es El Sol de Nuestra España, edición federal. Es de público conocimiento todo lo que está sucediendo en el Consulado General de España aquí en Buenos Aires, pero que nos hable un poquito también de acuerdo a los puntos que han dado a conocer ustedes por parte del Consulado, con una introducción general de lo que tiene que ver con esta ciudadanía española. Cónsul, lo escuchamos.
Sí, nada, hicimos público una nota para que las personas supieran cuáles eran los pasos y las consecuencias del final de la ley de memoria democrática, y yo creo que habría que resumirlo en dos líneas fundamentales. La primera es tranquilidad. El final de la ley no significa que las personas no puedan entregar su documentación, es decir, el final de la ley significa que no se pueden solicitar más turnos, es decir, más IDUs, como se suele decir aquí, como se ha generalizado este término en Buenos Aires, y en segundo lugar que en los próximos meses y años estaremos recibiendo la documentación porque, como digo, el volumen de demanda de presentar los documentos para la ciudadanía española ha sido altísimo, que se acerca a los 600.000, probablemente lo pasemos a finales de octubre cuando acaba la ley, y por tanto las dos ideas son estas: una, tranquilidad, todo el mundo que tenga IDU podrá presentar su documentación, y dos, una cierta paciencia porque un volumen de 600.000 expedientes, 600.000 demandas de nacionalidad, pues lleva unos plazos largos de tramitación. Claro, claro, sin lugar a dudas, un trabajo realmente muy importante que llevan ustedes en el Consulado General de España en Buenos Aires, y claro, una avalancha, una catarata de solicitudes que, claro, por más que hay personal idóneo realmente en el consulado, pero claro, la cantidad supera y por exceso realmente toda esa cantidad de gente que se ha anotado realmente. Más de 2 toneladas de papel, tengo entendido. Cónsul, cuéntenos un poquito porque nos hemos quedado sorprendidos realmente, Sí, yo creo que es importante tener noticia y tener conciencia del volumen de lo que estamos hablando, y en ese sentido pues creo que algunas cifras que son llamativas pueden ayudar a entender y de algún modo comprender los plazos y la longitud de los plazos. El primero es que el Consulado de España en Buenos Aires, que tiene más de un siglo de existencia, ha inscrito nacimientos a lo largo de un siglo de alrededor de 540.000 nacimientos. Por el contrario, con la ley de memoria democrática vamos a tener que inscribir 600.000 nacimientos, y obviamente no tenemos un siglo. Claro. Es decir, esto es un dato que puede dar idea de la dimensión. El segundo es que el volumen de papeles de tal magnitud que hemos tenido que habilitar espacios específicos para poder acumular otro tipo de documentación y dejar en el consulado los espacios que están perfectamente preparados para hacer frente a casos de inundaciones o incendios, este tipo de eventualidades que estamos seguros que no pasará, pero hay que prever siempre que pasen, y por tanto los expedientes están ordenados, custodiados, protegidos para poder darnos tiempo a su tramitación. Claro. El volumen del que estamos hablando, pues efectivamente es de 2 toneladas y media de papel, que nos puede dar a entender una vez más eso, la longitud de los plazos. Por mucho personal que tengamos, siempre es insuficiente para resolver esto tan rápido como las personas desearían. Y déjeme solamente añadir un elemento adicional, y es que el Consulado de España en Buenos Aires, aparte de atender 600.000 demandas de nacionalidad, tiene que atender las necesidades de 350.000 españoles inscritos, que necesitan pasaportes, renovarlos, que necesitan hacer sus testamentos, sus poderes, venir para sus partidas, para sus certificados. Es decir, no hay que perder de vista que el Consulado de España en Buenos Aires en este momento, con su casi centenar de personas trabajando aquí tiene que hacer frente a una población con diversas demandas de casi 1 millón de personas. El movimiento diario, el movimiento cotidiano, normal de todos los días, sumándose lo que usted nos está comentando, ¿no? Efectivamente, lo que hemos hecho ha sido, y espero que los ciudadanos que nos escuchen puedan certificarlo, ha sido consagrar el consulado por la mañana a gestiones consulares,
para la comunidad que necesita pasaportes, altas de matrícula, certificaciones de todo tipo, y el consulado de la tarde consagrarlo a la recepción y tramitación de la ley de memoria democrática. Este doble consulado en un solo edificio creemos que ha hecho mucho más eficiente ambos sectores, de manera que en este momento, y creo que es una enorme satisfacción poder afirmarlo, pues no hay dificultades para conseguir citas para pasaportes o para altas de matrícula. Es decir, las citas pues ahora ya son accesibles. Las filas en la puerta pues eran verdaderamente abrumadoras hace unos meses. En este momento, pues con todos los procedimientos que estamos poniendo en marcha y toda la revisión de los sistemas, hay filas todavía, pero son asumibles. Y también tengo que decir, esto es transitorio. Esperamos poder acabar con las filas y que las personas vengan a la hora que tengan que hacer su gestión y nada más. Han abreviado, han achicado, ¿no es cierto?, lo que usted nos está comentando por el trabajo que llevan en el consulado, así que bueno, enhorabuena realmente, Nada, bueno, muchas gracias. Damos mucho más servicio con menos espera. Estamos conversando con el cónsul general de España en Buenos Aires, don José María Ridao Domínguez, y tenemos preguntas también, estimado cónsul, preguntas de la comunidad ESNE, oyente y seguidores del Sol de Nuestra España, edición federal también, porque realmente lo quiero destacar, y gracias obviamente a todos los que mandaron, porque hemos seleccionado lo que pueden ser escenario de muchas personas, realmente porque nos han abrumado la cantidad de personas de capital, del Gran Buenos Aires, del interior de la República Argentina, hasta del exterior, que nos escuchan también y nos ven a través de la web. Bueno, obviamente nos hemos quedado sorprendidos, pero apabullados realmente. ¿Podemos empezar con alguna de las preguntas, cónsul? Sí, las que quieran. Correcto, comenzamos con una. La señora Fabiana. Fabiana dice, hace 1 año y 9 meses mi hijo inició el trámite y todavía no tiene noticias. ¿Hay alguna forma de averiguar el estado del trámite? Agradezco la pregunta porque hay un concepto que es equivocado en este tipo de preguntas. No, por favor, esta señora no estoy en absoluto reprochando, lo digo con todo el respeto, y es la idea de estado de trámite. Porque ese concepto de estado de trámite a lo que remite es a la idea de que una vez que entra un expediente empieza a transitar, por así decir, por distintas mesas o distintos despachos que van comprobando los distintos elementos. Esto no es así por el volumen. Lo que ocurre cuando entra un expediente es que el expediente se integra en el archivo que le decía custodiado, y ese archivo se va abordando por los equipos de revisión progresivamente. Por tanto, no es que haya un estado de trámite. Si no han tenido comunicación del consulado, lo que significa es que los equipos de tramitación todavía no han llegado a ese expediente. ¿Qué ocurre cuando los equipos llegan a ese expediente? Pues básicamente es nuevamente lo que le decía al principio, tranquilidad por un lado y cierta paciencia, le pedimos por el volumen. Lo que ocurrirá es que recibirán un correo diciendo el trámite está completo, la documentación está completa y por tanto tienen la nacionalidad y se pondrá en marcha todo el mecanismo. O lo que puede ocurrir es que el trámite y el expediente no esté completo, en cuyo caso lo que se le solicitará es que lo subsanen. Bien, perfecto. Otra pregunta. Esta señora es Andrea y su tío Jorge. Dice, mi tío tiene 83 años, hijo de españoles, no tiene ciudadanía y se la quiere hacer, lo llaman más rápido, más que nada la edad, ¿no? Cónsul, ¿influye en esto? Vamos a ver, el asunto es que, como bien conocen, en noviembre del año pasado el Ministerio de Justicia aprobó una instrucción de servicio que lo que nos permite es este elemento esencial para poder recibir todos los expedientes, que es que se pueden presentar quien tenga turno, por decirlo en los términos en que se habla en Buenos Aires, quien tenga IDU tiene garantizado el derecho a presentar el expediente, más allá del 22 de octubre. Esa instrucción de servicio que vino del Ministerio de Justicia lo que implica es que el orden en que se presentan los IDUs, que se solicitan los IDUs, es un orden legal, es lo que técnicamente se llama un orden de prelación. Es un orden de prelación legal que el consulado está obligado a respetar. Lamentablemente nosotros no tenemos herramientas legales para poder priorizar en ese orden
ningún tipo de situación especial, ni la edad, ni ninguna otra cuestión. Por tanto, las dificultades a las que nos enfrentamos son de naturaleza, insisto, legal y jurídica. No es que, te puedo imaginar, estaríamos encantados de poder atender tantas demandas especiales que hay en 600.000 casos. El problema es que nos tenemos que basar en la ley. El consulado informa y tenemos a través de vías telemáticas, vías informáticas, porque insistimos, y eso es importante que lo tengan en claro los oyentes, es 1 millón de personas las que piden diariamente información. Claro. Es decir, nosotros recibimos 10.000 correos electrónicos al día. Claro. Imagínese lo que puede ser 10.000 personas preguntando. Es decir, o hacemos expedientes o respondemos. Entonces, lo que tenemos es un sistema informático que trata de dar respuesta, y dar respuesta, según nuestras estadísticas, al 98% de las cuestiones que se nos plantean, pero es informático. Claro. Insisto que es informático y tratamos de explicar por qué es informático. Presencial es sencillamente imposible. Claro. Entenderán que no es una mala disposición del consulado hacerlo, es pónganse en la situación de las cifras de las que estamos hablando. Pero, claro. Respecto a otra cuestión que me planteaba, que es si estamos trabajando en el 26, efectivamente estamos habilitando ya, como se habla en la terminología de Buenos Aires, IDUS para 2026, es decir, estamos convocando para 2026, hasta julio de 2026, hemos convocado personas para que entreguen su documentación. Esto les puede dar una idea del volumen de trabajo. Y para acabar como empezábamos, déjame hacerlo a través de una imagen. Sí. Creo que aquí en Argentina la mayor parte de los ciudadanos verían los funerales del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en Roma. La Plaza de San Pedro en Roma estaba a rebosar en el momento del funeral del Papa Francisco, y esa plaza a rebosar eran 250.000 personas. Claro. El Consulado de España en Buenos Aires tiene que atender las necesidades de 4 plazas de San Pedro durante el funeral del Papa Francisco. En este sentido estamos haciendo todos los esfuerzos para, a través de las múltiples herramientas a nuestra disposición, tratar de dar el mejor servicio a los españoles que ya están inscritos y, por supuesto, dar la mejor acogida a quienes aspiran a la ciudadanía española. Claro. Pero, insisto, necesitamos primero su confianza, su tranquilidad y, en segundo lugar, la comprensión de que los plazos son largos porque el volumen es enorme. Claro. Esa es un poco la idea. La magnitud de la cantidad de gente, realmente. Esto hay que destacarlo. Así que por eso, mi estimado cónsul general de España en Buenos Aires, don José María Ridao Domínguez, gracias por estar con nosotros. Le mando un gran abrazo y nos estamos viendo próximamente. Gracias, José María. Gracias. Gracias, que sigan muy bien. Muy bien. Esto es El Sol de Nuestra España. Bueno, acá estamos ya preparándonos casi para el final del programa. No se olviden que la nota con el cónsul general de España en Buenos Aires la van a poder ver completa, escuchar y verla completa a través del canal ESNE+ de YouTube, de nuestra multiplataforma digital. Así que esto se va a estar subiendo ya en las próximas horas, así que para que lo puedan ver, porque es mucho más extenso. Hemos hecho una abreviatura sin lugar a dudas también. Así que lo más importante, entre otras cosas, se dijo acá al aire, así que un cariño enorme a Marina, que sé que nos está escuchando, Marina Guarino, que nos está escuchando. Marina, un cariño enorme para ti también. Ella es la secretaria privada del cónsul general de España en Buenos Aires, que lleva un trabajo fenomenal, un trabajo espectacular. Así que, Marina, un beso enorme y gracias como siempre también. Le mandamos otro beso, ¿sabés qué? Milagros, aparte de Marina, a Candy, que fue durante tantos años la secretaria privada de los cónsules que estuvieron acá en Buenos Aires, en Argentina. Y ahora, bueno, Marina lleva adelante también este trabajo tan importante. Marina, un beso enorme, y estamos como siempre a vuestra disposición también. Y como siempre, el cónsul que bueno, nos gratifica con sus charlas realmente que mantenemos cuando estamos en forma personal o en este caso lo hemos hecho a través del teléfono. Pero bueno, amigos, vamos ahora con
compartir este momento, porque se nos viene la lluvia de Santa Rosa para esta tarde y mañana, esta noche y mañana, pero nos vamos a la costa atlántica, porque allí tenemos a nuestro embajador del deporte argentino, que en un rato juega a San Lorenzo Huracán, pero tenemos para hablar de Colapinto, de River, del penal, de Messi, último partido en Argentina en eliminatoria. Roberto La Rosa, buen mediodía, mi amigo, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal, Cacho? ¿Cómo te va? ¿Cómo está el gusto de estar con todos ustedes en un mediodía gris? Parece que entre hoy y mañana, como decís vos, acá también será presente Santa Rosa con su lluvia. Bueno, con expectativas. Hoy vivimos un poco el tema de Colapinto, porque ayer había dado alguna esperanza en la práctica número 2, quedando noveno. Sí. Hoy lamentablemente terminó 18 en la práctica y clasificó 16. No pudo pasar a la Quality 2, sí. Lamentablemente Franco Colapinto, con un auto que se prevé, como siempre, sumamente inestable, en un circuito que es muy complicado, porque la suerte que tuvo Colapinto es de tener el auto completamente sano, con una cantidad enorme de despistes, y también como es de Países Bajos, este circuito es un circuito muy viejo, es un circuito muy angosto, muy complicado para pasar y fundamentalmente muy cerca de cualquier lugar que te vas un poco a la leca y rompes el auto. Así que por ese motivo, por lo menos, bueno, tenemos una esperanza de que pueda terminar honrosamente una competencia el día de mañana. Claro que sí. Bueno, veremos qué hace el nene Franco Colapinto al respecto. Así que bueno, ¿qué pasa con River? La máquina River, todo a penal, al final Armani salva las papas, che. Y bueno, da esta impresión, porque tanto en lo que significa la Copa Libertadores, como también la Copa Argentina frente a Unión, un River que no consigue gustar, que no consigue la mecánica que tenían los equipos anteriores de Gallardo, hoy tiene suerte. Es decir, cuando jugás realmente mal, ganás y te salva Armani, alguien que parece que trabajó muchísimo en la semana y en el tiempo en cuanto a la ejecución de penales, porque fue artífice de los triunfos de River. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Un equipo que gastó mucha plata y que todavía no se ve en su dimensión en la cancha, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace próximamente, porque quieren obviamente tener alternativas para poder seguir triunfando, pero bueno, en definitiva a Gallardo le cuesta y mucho realmente este equipo para destacarlo. Bueno, ¿qué pasa con Leo Messi? Último partido en Argentina en esta eliminatoria y cuelga los botines por el lado de la selección. ¿Ya es así, Leo Messi, Robertito? Y dará la impresión que por lo menos por los puntos puede llegar a ser el último partido de Messi, especialmente en eliminatorias, ¿no? Porque según lo que se comenta, Messi dejaría la selección luego del próximo Mundial. Así que habrá que ver qué pasa, con realmente precios casi de 500.000 pesos y mucho más de lo que significan las entradas. Yo creo que, vuelvo a reiterar esto, ¿no? Porque se puede costear esto con la cantidad enorme de entradas a lo que significan los sponsors de la selección, porque no ponen a la venta la cantidad de entradas, porque sabés vos bien, Cacho, que sos un hombre de fútbol, que todas las grandes empresas tienen tickets a favor en cuanto a ser sponsor de la selección. Yo esto es lo que digo, ¿no? Sería el momento de decir, qué sé yo, alguna vez darle prioridad a la gente humilde, porque el fútbol se ha convertido en un deporte realmente de élite. Te cobrás, tenés que pagar bastante para ver los partidos. Las entradas a la cancha son onerosas. El tema de ser hoy socio de un club son $50-60.000 por mes, $60.000 pesos por mes. Entonces, se ha convertido el fútbol en un elemento de élite, y si le agregamos que, bueno, esta situación de Messi es como que, bueno, contra Venezuela quizás puede ser el último partido de Messi en los puntos en la selección argentina en tema eliminatoria, ¿no? Claro que sí. Roberto dio que hablar esta semana el tema de que la televisión pública no iba a transmitir el Mundial 2026 y el gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás, lo dijo Manuel Adornis, Sí, yo qué sé yo, por eso te comentaba esto, Cacho.
hay determinadas cosas, bueno, ni que hablar, ¿no? Porque también estamos hablando de esto y uno dice los discapacitados, el Garrahan, ¿no? Me parece que, vamos a decir la verdad, frente a estas cosas uno tendría que pensar que el fútbol es un mal menor, ¿no? Pero, qué sé yo, si se recortan todo este tipo de cosas y la gente pierde alegría, pierde estar bien, qué sé yo, son determinadas cosas y más para el mundo futbolero. Claro. Ver a la selección argentina tiene que ser un mérito de todos los millones de argentinos. Pero ¿no? claro me que parece, sí. ¿no? Claro que sí, exactamente. Robert, ¿qué te parece hoy San Lorenzo Huracán? ¿Cómo viene la mano? Y es difícil, es un clásico siempre raro y que por lo general darle una alternativa de un resultado es un poco complicado, ¿no? Porque bueno, San Lorenzo viene ahí, Huracán también. En estos partidos son bastante cerraditos, gana uno por errores del otro, muy ajustadito, y me da la impresión que siempre se van a cuidar porque después hay una semana, no sé si saca técnico, pero que te dejan medio mal si perdés un clásico. ¿Qué sé yo? La alternativa de esto es, los equipos se cuidan demasiado porque el perder en estos clásicos reporta después muchas cosas en contra, ¿no? Claro, yo siempre digo que es el clásico de los 100 barrios porteños. ¿Cómo anda el municipio General Lavalle? Roberto, ¿cómo anda Lavalle? Mirá, Cacho, yo te puedo asegurar, le tengo que mandar a Nico Taucedo, el secretario de Cultura y Prensa, de aquí de Lavalle, y también a Nahuel Guardia, el intendente, porque ayer nos invitaron al cierre de campaña de lo que significaba el oficialismo, la Unión Cívica Radical, en el paraje Pavón, en un lugar muy lindo que se llama La Tablita de Pavón. Ahí mucha gente lo conoce porque es un restaurante y los fines de semana es un boliche bailable, que se junta la paisanada. Claro. Y ayer, Cacho, sinceramente, si hubieras venido acá, hubieras degustado. Acá si hay algo que es bueno, ¿cómo te puedo explicar? ¿Viste cuando los gauchos empiezan a clavar y estacar ahí en el medio del campo? No me hables a esta 25, hora. Es la hora de la... 25... Es la hora de la comida. 25, sí, 25 costillares ahí, aparte cómo le tiran, viste, la madera alrededor, es toda una ciencia. Aparte ese asado con ese gusto, a madera, Estoy fue oliendo. Tremendo. Estoy oliendo. Y te lo hago a propósito aparte. Gracias. Volver con un amigo que fuimos, Marquito, fue tremendo, porque realmente tuvimos que parar en un café ahí en Mar de Ajó. Que no era Di Palma, ¿no? Marquito Di Palma no era, ¿no? No. No, Marquito Juárez. Pero realmente una fiesta espectacular de mucha gente que se juntó y que bueno, que tiene la esperanza de que las cosas sigan caminando de la manera que lo están haciendo en el municipio, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Robertito La Rosa, ¿te parece? Nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Me parece, abrazo grande, hay que terminar el fin de semana, cuidarse por Santa Rosa y vivir, porque la vida es un instante. Exactamente. Y arranquemos el mes de la primavera, que es muy importante también, así que... pero más que nada mi cumpleaños también, que es algo bueno. Por supuesto, esperemos celebrar, mi amigo. Yo adelanto siempre la primavera porque yo cumplo el 18, así que... Está bien, quédese tranquilo, todavía falta, pero vamos preparándonos, así que abrazo grande, Roberto. Y aparte soy La Rosa, así que... La Rosa. Que siga muy bien. Abrazo grande, Robertito. Buen fin de... Chao, querido. Chao. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Bueno, nos quedaron noticias afuera hoy, lamentablemente. Lo único que les digo, que los incendios en España están ya bajando. Gracias a Dios. Falta todavía, pero las distintas zonas de España están complicadas todavía con el tema de los incendios, pero ya están obviamente bajando sus niveles. Mientras vamos con este pasadoble final del maestro Tejera, la Puerta Grande, nosotros nos vamos también por la Puerta Grande para volver el próximo sábado aquí en El Sol de Nuestra España. Hoy máxima de 20 grados, ya hemos superado la máxima en este caso. Mañana, esta noche lluvia, Santa Rosa se viene, mañana mínima de 14, máxima de 19, con tormentas y lluvias aisladas. Se viene Santa Rosa entre esta noche y mañana. Atención, lunes mínima de 14, máxima 18, con tormentas fuertes para el lunes. Mili, hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene. Muy bien, amigos, gracias por todo. Nuestro reencuentro en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Gracias, Beto, puesta en el aire. Quédense en el dial, ya llega Galicia Emigrante. Un beso a Lorena Lores también, y a toda la familia
mi querido y recordado Paquito Lores. Un beso al cielo para mi querido Paco. Un beso, Lorena. Así que gracias por todo. Nos reencontramos en 7 días, próximo sábado, minutos después de las 11. Chau, chau. Buen fin de semana. Buena vida. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.